Bien, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar lo que sería trapecio circular. Ahora, profesor, ¿qué es un trapecio circular? Es la porción de un sector circular que está limitado por dos arcos. Aquí, profesor, O, B, C sería un sector circular que nosotros ya conocemos. Ahora me están diciendo que el trapecio circular va a estar limitado por dos arcos. El arco L1 y el otro arco, profesor, L2. Va a estar limitado, profesor, limitado por dos arcos. A, B, C y D vendría a ser, profesor, un trapecio circular. La parte sombreada que está aquí, profesor, sería un trapecio circular. Vértice A, B, C y D sería, profesor, un trapecio circular. Por eso estábamos mencionando que es la porción de un sector circular limitado por dos arcos, por el arco L1 y por el arco L2. Ahora, profesor, ¿qué cosa se cumple? El ángulo teta, nosotros ya sabemos que debe estar en radianes. El ángulo teta, profesor, sería el arco L1 menos el arco L2 dividido entre D. ¿Y quién es D, profesor? La distancia entre los arcos. Esta distancia sería, profesor, la distancia entre el arco L1 y el arco L2. Cada vez que me piden hallar el ángulo teta, entonces, profesor, voy a hallar el arco L1 menos el arco L2 dividido entre la distancia D, que sería, profesor, la distancia entre los dos arcos. Y eso sería la primera parte. Y vamos a pasar, profesor, a la segunda parte, que sería área del trapecio circular. Profesor, hay dos formas de poder hallar el área del trapecio circular. La primera forma, profesor, ¿cómo lo vamos a trabajar? Conociendo las longitudes, conociendo L1 y conociendo L2. Y también, profesor, conociendo la distancia D, que sería, profesor, la distancia entre los dos arcos. La primera forma, profesor, para hallar el área del trapecio circular sería, profesor, conociendo las longitudes L1 y conociendo la longitud L2. También la distancia D, que sería, profesor, la distancia entre los dos arcos. El área del trapecio circular, profesor, ¿cómo lo vamos a calcular? L1 más L2 dividido entre 2 y todo multiplicado por la distancia D. Eso sería la primera forma. Cuando conocemos, profesor, L1 y cuando conocemos L2. También, profesor, cuando conocemos la distancia D, que sería la distancia de separación entre los dos arcos. ¿Y cómo se calcula, profesor, el área de este trapecio circular? Sería L1 más L2 dividido entre 2 y a todo ese resultado, entre paréntesis, multiplicado por la distancia D, que sería la distancia de separación entre los dos arcos. Nada más. Y vamos a pasar a la segunda forma, profesor, para poder hallar el área del trapecio circular. Cuando se conoce, profesor, los radios, el radio R1 y el radio R2. Profesor, el radio R1, profesor, sería de todo el sector circular y el radio R2 sería el radio del pequeño sector circular. Profesor, también cuando conocemos el ángulo teta. Y no se olviden que el ángulo teta debe estar en radianes. Ahora, profesor, si conocemos los dos radios, el radio 1 y el radio 2, y conociendo el ángulo teta, profesor, ¿cómo vamos a obtener el área del trapecio circular? El radio 1 y el radio 2. El ángulo teta. Profesor,
El área de este trapecio circular sería el ángulo θ, entre paréntesis, el radio 1 elevado al cuadrado menos el radio 2 elevado al cuadrado dividido entre 2. De esa manera, profesor, nosotros podemos calcular el área de este trapecio circular cuando se conocen los dos radios y el ángulo θ. Profesor, ¿cómo vamos a calcular? El ángulo θ, que debe estar en radianes, entre paréntesis, el radio 1 elevado al cuadrado menos el radio 2 elevado al cuadrado dividido entre 2. Bien, queridos estudiantes, y eso fue la parte teórica. Dentro de un momento volvemos con los ejercicios.